Gracias. Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo del Ministerio de Transporte. Voy a tratar de aprovechar estos minutos que tenemos para tratar de dejar algunas ideas que creo que son importantes para este proceso que se adelanta aquí en esta región. Simplemente antes de entrar, solo para entrar en contexto, el tema de infraestructura vial, que es lo que de alguna manera se identifica por donde mayor se transporta el tema de carga y pasajeros en el país, de la red de toda la red vial que existe en el país, que es alrededor de 200.000 kilómetros de vías, 140.000 son vías terciarias, de los cuales son a cargo de los municipios. De esos son alrededor de 27.000 kilómetros que tiene el INVÍAS de red terciaria. Otro porcentaje, que son 42.000 kilómetros, son vías que comunican a los municipios y son vías a cargo de la red de los departamentos. Entonces, el Ministerio también viene apoyando el tema de los planes viales regionales, donde se identifica el inventario de la red vial a cargo de los departamentos. Y la Nación es únicamente, tiene la competencia de alrededor de 17.000 kilómetros, 17.200 kilómetros, de los cuales 5.300 son concesionados. Entonces, si uno mira la proporción, la gran mayoría de vías del país están a cargo ¿de quién? De los departamentos y de los municipios, de vías terciarias, vías secundarias y vías nacionales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 101 y la Ley 1228, donde define pues las franjas de retiro de las vías. En ese contexto, cuando uno identifica, y nuestro papel en el Ministerio es identificar, bueno, todo el tema y los retos y las necesidades de infraestructura vial que requiere el país. Y no solo el tema vial, sino el tema de los otros modos de transporte. Entonces, por eso se contrató este estudio con una firma española, ETIPSA, donde tratamos de identificar un tema de planificación de las necesidades de infraestructura del país en el mediano y en el largo plazo, sumado a los retos de los TLC, del crecimiento económico, y en últimas para cumplir con el tema misional, que es garantizar la accesibilidad y el transporte de pasajeros y de carga a todos los ciudadanos del país. Creo que esa es nuestra misión y en ese rol trabajamos, y quiero muy rápidamente dejar sembradas acá unas ideas de este tema. Primero, antes de este estudio, un estudio realizado por Fedesarrollo nos identificaba que para cerrar la brecha de infraestructura que tiene el país debemos invertir alrededor de 3 puntos del PIB durante 10 años. Si estamos hablando de eso, son más o menos alrededor de 20 billones de pesos anuales. En 10 años estamos hablando de un orden de 200 billones de pesos para cerrar el tema de la brecha de infraestructura del país. Solo para actualizar y cerrar el rezago, adicionalmente a las cosas adicionales que habría que hacer. En ese orden de ideas, se contrató este estudio para identificar en 2 momentos, primero el análisis de oferta y demanda de transporte, y de esa manera sí poder identificar la formulación de un plan estratégico de infraestructura intermodal. Desde la oferta, ¿qué estamos mirando? ¿Qué tenemos como inventario? De los modos de transporte carretero, férreo, marítimo, fluvial, aéreo y plataformas logísticas, que es un componente bien importante que en el país no se ha tenido en cuenta, identificamos que cerca del 72% se transporta por tema vial, es carretero. 27% en tema es de férreo, pero eso es el tema de carbón, de las minas del Cesar y de la Guajira. Y escasamente el 1.2% en tema fluvial. Ese es nuestro diagnóstico y nuestra realidad. El estudio identificó, haciendo uso de un tema de planificación estratégica de la infraestructura de transporte, nos recomienda incorporar una visión regional. Y esa visión regional, ellos identificaron con unos criterios que son, los criterios de regionalización fueron la distribución política, las condiciones inherentes al transporte, dinámicas de desarrollo y el sistema general de regalías, que son una fuente importante de recursos. Identificaron 14 regiones logísticas, de las cuales tener la segunda es la de la Amazonía, y está toda esta zona del país. Voy a tratar de no detenerme en mucho detalle para poder aprovechar el tiempo. ¿Qué se identificaba? Hoy he escuchado pues los varios expositores,
potencialidades que tiene cada región del país y en especial las potencialidades que tiene esta región. Cuando el estudio que identifica mirar el Producto Interno Bruto de cada región, ¿cierto?, por ramas de actividad económica, la estructura del uso de los suelos, aquí han hablado del tema de los suelos, de las potencialidades, las ventajas comparativas, la biodiversidad, todo esto, y además el tema de crecimiento demográfico de las zonas rurales y de los centros urbanos. El estudio muestra que en el periodo 2010-2020 el país va a tener un crecimiento promedio del 4.8 en la economía y del 2020 al 2032 alrededor de un 4.6, de acuerdo a esas principales ramas de actividad. Está la agrícola, extractivos, hidrocarburos, minería, agua, construcción, industria, servicios. Y aquí está el crecimiento demográfico. La media nacional está en el 1.13% y uno identifica que la Orinoquía es la que va a tener un crecimiento superior al promedio, Antioquia, Altiplano y San Andrés, y la costa caribe central. Si uno mira la Amazonía, el crecimiento demográfico es muy inferior al promedio nacional en los próximos años, al 2032. El tema de navegabilidad de los ríos por cuenca, aquí tenemos la cuenca del Amazonas, donde se tiene de navegables 5.642 kilómetros, que corresponden al 79%, y una longitud no navegable de cerca de 1.500, que corresponden al 21%, para un total de 7.135 kilómetros, y ahí están las cuencas de cada uno de los ríos: Amazonas, Putumayo, Caquetá, Patía y otros. Y uno mira que en esta gráfica del lado izquierdo uno identifica que del 2001 al 2011 las áreas de la economía que pesan en el PIB regional, la más importante es servicios, que es el 49.4%, petróleo y gas 20.5%, y ahí está principalmente las dos principales actividades. Luego está la construcción también. Y también la gráfica nos muestra el crecimiento que tuvo por encima de la media nacional, los que están con verde, con azul los que están por debajo, y en rojo pues el crecimiento regional. Entonces uno que identifica que petróleo y gas, que es un área importante de la economía, el 20%, creció muy por encima del promedio nacional en esa década pasada. Lo mismo con la construcción, lo mismo con transporte, con energía y con servicios. Y servicios, que es casi el 50% de la economía de esta región, es más asociado a servicios. Y en el largo plazo, al 2032, muestra que la Amazonía, a pesar de que no tiene un crecimiento demográfico o es inferior al promedio nacional, sí va a tener un crecimiento de largo plazo superior al promedio nacional. Simplemente aquí identificamos los corredores que se identificaron. De 17 corredores, 4 afectan a esta región, que son la transversal del Magdalena, que va de sur a norte a coger todo el corredor del Magdalena, la transversal del sur, que la tenemos allá, la marginal de la selva, que es la que viene de San Miguel Santana, pasa por este corredor y va a dar a los llanos orientales, y el corredor de accesibilidad de Mitú y Niria. Entonces ahí se identificaron 4 corredores. Y aquí está el crecimiento del PIB por sectores, es que no se alcanza a ver, pero en últimas, ¿qué es lo que queremos mencionar? Que al 2020 es el recuadro que está en verde remarcado es el promedio nacional, y el que está con un color como clarito rosado es el regional. Entonces, por ejemplo, miremos una actividad como hidrocarburos, que está en esta parte. El promedio nacional en hidrocarburos al 2032, el promedio nacional es la mitad de lo que va a ser el crecimiento de esta región. ¿Sí? Es la raya verde que vemos que más sobresale en hidrocarburos. Entonces, el crecimiento de esta región en tema de hidrocarburos va a ser muy superior a lo que se va a tener en el promedio nacional. Y al 2020 pasa lo mismo. O sea, el crecimiento
de la región es como del 5%, mientras que el nacional es como cerca del 3%. Entonces, en esas áreas uno identifica, el estudio identifica eso, áreas de crecimiento por cada una de las actividades, por cada región, y ahí uno puede identificar en cuáles más. Y en servicios, si se dan cuenta que se concentra el 50% de esa región del PIB, uno encuentra pues crecimientos, están por debajo del promedio nacional, pero que son importantes y son superiores al 4%. Entonces, eso es lo que nos dan los estudios de crecimiento de esta zona en el mediano y en el largo plazo. El tema de carga, la carga que se atrae y la carga que se genera de esta región. Al 2010, la principal carga que se genera es un tema de productos de hidrocarburos y de productos agrícolas. Esos dos concentran el 85% de la carga de esta región. Y lo que se proyecta a futuro, al 2032, es que los hidrocarburos van a ser el 87% de la carga de este país, de esta zona, y productos agrícolas va a bajar al 4.2%. La carga esa es la carga que se genera. La carga que se atrae en la industria al 2010 era industria en consumo final, no durables, 32.4%, los productos agrícolas el 22.7%, industrias ligadas a la construcción el 15.6%, y minerales no metálicos el 10.3%, y la industria química y refinado de petróleo 10%. Y al 2032 lo principal que va a pasar es la industria de consumo final con productos no durables, va a pasar del 32 al 26%, la industria ligada a la construcción va a pasar al segundo puesto, al 22.4%, es un proceso de urbanismo, ¿sí? Y el tema de productos agrícolas que estaba en el 22 va a bajar al 16%. Entonces, eso es lo que nos dan los movimientos de carga que se van a generar en esta región. En últimas, el país al 2010, el tema de carga es casi 270 millones de toneladas. Al 2032 vamos a crecer a alrededor de 630 millones de toneladas, y los principales productos que uno va a ver cuáles son. ¿Quiénes son los que más? El que más cae es carbón, que va a pasar cerca del 28% al 19.7%, pero hidrocarburos pasa del 14.4 al 19.3%, y industria de la construcción pasa del 14 al 18% a nivel nacional, y por regiones, en Amazonía, vamos a pasar de mover el 0.9%, que son 2.4 millones de toneladas, a 13.2 millones de toneladas, es decir, un crecimiento, si lo miramos de 2.4 a 13.5, es casi más de 5 o 6 veces el nivel de carga que se va a manejar. Estos son los corredores de intermodalidad que nos identifican en todo el país, pero ahí están los 4 que ya habíamos mencionado. Y el estudio es primero identificar el tema de la oferta y la demanda, y luego decir, bueno, ¿cuál es el escenario de planificación que vamos a hacer? Si seguimos un escenario tendencial por inercia, lo que hoy venimos haciendo, es decir, mejorando carreteras y siendo reactivos, atendiendo los problemas de ola invernal, o realmente el país toma una decisión y decir, mire, independientemente de quienes estén en los gobiernos, este estudio lo que busca es decir, dejar un marco, es decir, cuál debe ser el tema de planificación de un escenario no concentrado en el tema vial, sino que incorpora los otros modos de transporte y un escenario multimodal. Entonces, esos son los dos escenarios de la intermodalidad, que incluye los transportes masivos, férreo, fluvial y el tema logístico. El escenario tendencial, es decir, si todo sigue como venimos, pasamos de un reparto que habíamos mencionado, donde el 72% es carreteras, 27% es férreo. Al 2032 tendríamos 77 carretero, 21 férreo, y el tema fluvial del 1.4%, 1.74%. Las ventajas, pues no requiere modificar políticas ni alternativas de organización del sector, pues, y tampoco el esfuerzo de recursos. Las desventajas, no se resuelve el tema de prestación de servicios,
y vamos a tener que construir carreteras con N carriles. Un ejemplo es la vía que se acaba de entregar en operación, a pesar de que faltan algunos accesos, Bosa-Girardot, que se anunció en estos días, que ya empezó en funcionamiento. Ya estamos hablando de terceros carriles, entonces vamos a llegar a N carriles, tercer carril, cuarto carril, porque los incrementos de carga que ustedes se han identificado, pues van a demandar mayor infraestructura de vías. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? El modelo que incluye que en el escenario tendencial, es decir, hoy ustedes han identificado y han escuchado hablar durante todos estos años de este gobierno, las famosas concesiones de cuarta generación. Cuarta generación, donde se identifican más de 40 proyectos nuevos, donde ya de ese primer paquete habían 9, ya se han ido adjudicando. Tenemos de Autopistas de la Prosperidad en el eje cafetero, en Antioquia tenemos Pacífico 2 y 3, se acabó de adjudicar Girardot Puerto Salgar, y está en trámite Mulalólogo Guerrero acá cerca, y Cartagena Barranquilla, y la Perimetral de Oriente, que son vías secundarias, pero que es una concesión que se adelanta con la ANI y que son vías a cargo de la Gobernación de Cundinamarca. Pero esos proyectos en última son 8.900 kilómetros más o menos de intervenir, es decir que de los 17.000 de red nacional tenemos hoy 5.200 concesionados y se quieren concesionar cerca o más de 8.000 kilómetros nuevos de concesión en más de 40 proyectos, y que inversiones que superan los 53 billones de pesos. Pero nuevamente, si miramos el ejercicio que nos decían cuántas son las inversiones que necesitamos, son más de 200 billones, esto es una cuota inicial. Y estamos en ese proceso, pero es el escenario donde nos estamos moviendo. Entonces, claro, todo eso que hoy anunciamos con grandes, vamos a sacar esas concesiones, ojalá las tuviéramos todas, pero probablemente eso se va a terminar de adjudicar hasta finales del otro año, esas nuevas concesiones de cuarta generación, pero son obras por 53 billones apenas. Pero miren el rezago de la magnitud que estamos hablando. El modelo que incluye proyectos en operación, ejecución, contratación o estructuración como las de cuarta generación. Para esta zona, pues no, por efectos de tiempo, solo quise mostrar pues el mejoramiento de los aeropuertos de Leticia, de lo que estamos haciendo hoy en día. Hoy nos demanda eso, pero sé que ya vamos a mirar qué obras se han hecho actualmente. Ahora, si hablamos de un escenario intermodal, queremos pasar, donde vamos a incluir los modos, fortalecer sobre todo el modo férreo y fluvial, pasar lo carretero del 71 al 58%, y lo férreo del 27 al 39%, pero dése cuenta que no va a estar concentrado en carbón, porque el carbón va a tener una caída. Esto tiene que ser asumido por otro tipo de mercancías y de transporte. Entonces hay una reconfiguración que se va a hacer y que tiene que hacerse en el país. Y el tema fluvial es importantísimo. Ahí están haciendo un ejercicio donde le vamos a empezar a dar vida al tema de navegabilidad por ahora del río Magdalena. Ustedes acaban de, para su conocimiento, el gobierno nacional en Confis aprobó el proyecto de navegabilidad del río, 2.5 billones de pesos, donde la nación va a poner la mayor parte de recursos, más de 2 billones de pesos. Eso lo adelanta Cor Magdalena. Los departamentos que son de la ribera del río Magdalena van a poner recursos del Sistema General de Regalías, están poniendo 90.000 millones los municipios, y los departamentos también están poniendo recursos importantes. Pero el gran esfuerzo es garantizar el encauzamiento, sobre todo en el tramo entre Barranca Bermeja y Puerto Salgar, que son obras que demandan, pues para poder garantizar la navegabilidad de los barcos, por decirlo así, por no hablar sino de las barcazas que van a garantizar el tráfico permanente de la navegabilidad todo el año, y es unas obras de enrocado que se van a construir y garantizar esa navegabilidad, y eso es lo más importante, y la sostenibilidad. Entonces es un proyecto bien importante que ha sido debatido, lo hemos aprobado en los OCAR regionales, donde ha tenido que ir el proyecto, y estamos manejando el tema fluvial. Pero entonces, igual el tema férreo es importante, y dar un cambio de viraje en el tema vial. Estos son escenarios, rápidamente quiero pasar esto. Parámetros del modelo.
lo más importante de acá que quiero resaltar es lo siguiente, que el estudio que concluye que así tengamos todas las concesiones de cuarta generación, el modelo obliga que el 95% de la carga de hidrocarburos se debe hacer por oleoductos. El modelo, cuando uno le incluye parte de esa carga al tema vial, la red vial del país colapsa. No es capaz de aguantar el tráfico de hoy de hidrocarburos que tiene por la red vial nacional. Entonces, asume en su momento cuando uno dice, si yo no hago todas esas, si Ecopetrol, si el Ministerio de Minas no incluyen esas obras de oleoductos para el tráfico, si queremos pasar de 1 millón a 1,5 millones de barriles diarios en la próxima década, no vamos a ser capaces de asumir. O sea, las obras que tenemos no son suficientes, y eso lo tenemos claro. Y regional. Simplemente quiero mostrar, pues ahí de modo carretero, si no se hacen, si se sigue el escenario tendencial, pues se va a mejorar un tema de vías de unos corredores estratégicos para el país en el corto y en el mediano plazo, que están allí identificados, pero que por tiempo no me voy a poner a identificar. Pero que sí quiero resaltar acá en el escenario intermodal, que no es solo el tema carretero, sino el tema férreo y el tema fluvial. Y allí aparece el río Magdalena, río Meta, río Atrato y río Putumayo. Para el país es importantísimo. O sea, no tiene otra alternativa que coger estos ríos y empezar a mejorar la navegabilidad de estos ríos en el mediano y en el largo plazo. O sea, hay que garantizar que a la vuelta de 15, 20 años estos ríos sean navegables durante todo el año, por toda la importancia estratégica que tienen. Y los corredores férreos, el del Carare, el Ferroviario Central, el del Pacífico, el de Carare-Medellín, Cali-Neiva, el de Neiva-Puerto Gaitán, que es pasar del Pacífico con Venezuela, la conexión férrea entre Cupira y Puerto Capulco, ese es en el Magdalena Medio, y tren bioceánico del Cauca, es decir, un corredor férreo que va desde Buenaventura, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Y nos obliga también a hacer un nuevo puerto en el Pacífico para hacer un corredor férreo entre la zona andina y Antioquia, porque también igual ya la red vial no es suficiente, entonces nos obliga a hacer un corredor férreo en esta zona. El escenario intermodal, ahí están pues el tema de vías, vía perimetral de Occidente, de Facatativá Villeta Honda, pues ahí está el listado de obras que se requieren. El tema de zonas logísticas también, aquí es importante el de Ipiales, el de Buenaventura, de esta región. Nueva zona logística social, PEID, antes era por lo del COMPES, aquí está lo importante que es Mocoa y San Miguel, y no veo el de Ipiales, estaba en el anterior. Sí, ok, ya sí para terminar. Ahora, simplemente para terminar, es decir que si estas obras se hacen, nos puede significar ahorros de costos de transporte entre un 20 y un 25%. Proyectos regionales de la Amazonía, el tema de los ríos, la navegabilidad de todos los ríos, el mejoramiento de todo, o sea, la fortaleza de esta región, no es solo la red vial, sino el tema fluvial, que es importantísimo, y eso es lo que nos identifica el estudio. Simplemente para terminar, quiero mostrar las inversiones que se han hecho en el departamento de Caquetá, que son alrededor de 600.000 millones de pesos, que se han ejecutado alrededor de 337.000 millones al año 2013, y tenemos programados lo que está en ejecución 2014-2015, alrededor de 272.000 millones de pesos, principalmente ¿en qué? De los 418 kilómetros que tiene la red nacional, ustedes conocen el corredor de competitividad que se inició en el anterior gobierno, se le hizo una adición de recursos que es de San José de Fragua, Florencia, San Vicente del Caguán, 131.000 millones de pesos,
que está terminado al 100%. Se hizo un corredor de prosperidad en mayo del 2012, de fase 2 de esta marginal de San José de Fragua a Puerto Rico, 197.000 millones de pesos, está en ejecución, un avance del 31%. Un corredor de prosperidad que se adjudicaron en octubre del 2012, de los 27, este es del Villagarzón San José del Fragua, 123.000 millones, y va a un avance del 50%, y meta de ejecución a marzo de 2015. No, el anterior era el corredor de prosperidad. Corredor de mantenimiento y rehabilitación, este sí es de los 27 que se adjudicaron en octubre del 2012, de presión del Vergel Florencia, inversiones por 86.822 millones de pesos, y va en ejecución del 51% y meta programada de terminación en diciembre de este año. Mantenimiento periódico y rutinario por 24.374 millones para esos tramos que están allí mencionados, y puentes y mantenimiento, pues básicamente lo de la depresión del Vergel, que está allí, simplemente efectos de información. Ola invernal, lo han mencionado ustedes acá, se han ejecutado obras, básicamente ahí está el puente del Quebrado, puente el Mochilero, por el fondo de adaptación, obras por 4.200 millones de pesos. Proyectos de la unidad de gestión de riesgo de presión del Vergel Florencia por 6.028 millones ejecutados, y por Colombia Humanitaria obras por 8.500 millones de pesos en este mismo corredor. Caminos de prosperidad, red terciaria. El gobierno nacional, a través de ese camino que está en el plan de desarrollo, se han asignado recursos por 17.000 millones para beneficiar a 15 municipios de las vías terciarias. Ahí está por vigencia: 2010, 2.895 millones, 2011, 2.568, 2012, 2013, con vigencias futuras, 6.832 millones, y recursos, convenios de 2013, vigencias futuras de 2014 que se firmaron, proyectos por 4.806 millones. Y ahí están los avances. Plan vial regional, lo del tema de las vías a cargo del departamento. El Ministerio de Transporte apoyó la elaboración del plan vial regional, se aprobó en octubre de 2009 y se asignaron algunos recursos para esta formulación. Combos de maquinaria, es un programa que se hizo en este gobierno, entrega de maquinaria amarilla, recursos por 3.692 millones para 16 máquinas, se entregaron 13 máquinas en febrero, y además en abril se entregó un carro tanque y 2 camabajas el 18 de marzo. Entonces, de esa manera se está apoyando a las entidades para el mantenimiento de las vías. Tema aéreo. Se han asignado recursos por 4.800 millones de pesos para el aeropuerto de Florencia, y en ese sentido, de alguna manera, quería mostrarles lo que se hace hoy en día, lo que se tiene identificado en el mediano y en el largo plazo, y de acuerdo a las competencias que tiene cada nivel de gobierno de atender su red a cargo, pues hay que hacer un trabajo de alguna manera que esté coordinado, a pesar de que cada uno tiene unas competencias propias de su red a cargo. Sí tiene que haber un trabajo en conjunto y coordinado para poder resolver los temas, para poder garantizar el tema de infraestructura. Yo creo que este es un ejercicio valioso que está para todo el país, y que de acuerdo a las regiones, pues cada quien lo mirará, lo implementará, pero de alguna manera es lo que queremos garantizar. Excúsenme por el tema del tiempo, pero quería tratar de mostrar un poquito de todo, y esto es todo. Y no, cualquier inquietud o cualquier apoyo, cualquier colaboración, con mucho gusto en el Ministerio de Transporte. Muchas gracias.